era adolescente y los procesos adictivos. En principio, mi inicio de trabajo fue con adolescentes, ¿vale? Hice un máster de psicología cognitivo-conductual y mi especialidad sí que fue primero que todo la adolescencia. Y sí que es verdad que si os cuento un poquito en relación a los procesos adictivos, bueno, yo he tenido la suerte de no tener procesos adictivos, pero sí que ahora cuando hablemos un poquito de la adolescencia, pues es verdad que en la adolescencia sí que he hecho en algún caso uso de sustancias, ¿eh? Entonces, bueno, hablamos de la primavera adolescente porque porque la adolescencia es un momento pues como una primavera para una planta, de mucho cambio, ¿eh? Y ahí se suceden muchas cosas interesantes que vamos a poder ir viendo, ¿eh? Bueno, como os decía anteriormente, lo que vamos a ver o lo que me gustaría que os lleváis del día de hoy, aunque ya he visto que sí que tenéis experiencia, según he visto en vuestro Instagram, en relaciones a trauma temprano, pero de alguna manera lo que me gustaría que pudierais llevaros hoy de la sesión que vamos a tener es la relación entre el trauma temprano, qué relación hay entre la adolescencia y las conductas adictivas, ¿vale? Entonces, esos tres elementos diríamos sí que van a ser importantes, que podamos, bueno, pues entender qué entendemos por adicción, cuando hablamos de adicciones y hablamos de un lenguaje común, ¿vale? ¿De dónde partimos al pensar en adolescentes y adicciones, ¿no? O sea, cuando hablamos de dónde partimos es porque, en principio, nuestra mirada está formada tanto del conocimiento teórico que podamos haber tenido por libros, por series, por podcasts que hayamos podido ver, pero también hay una parte importante que es nuestra propia historia personal, ¿no? Y en nuestra propia historia personal va a estar nuestras relaciones, van a estar las amistades, van a estar la familia, pues sí, o la propia experiencia que yo he tenido en relación a las adicciones. La adicción es un término muy amplio que abarca desde experiencias de alto nivel de gravedad hasta, diríamos, otras experiencias en las que la persona sí que puede tener cierto control, ¿vale? Pero en principio sí que es verdad que si pensamos en el trabajo que yo suelo hacer con los pacientes, es verdad que las personas que vienen a consultar suelen ser las personas un poquito más, piden ayuda, pero hay más alto nivel de deterioro en muchos casos. Entonces, en este caso, la adicción suele ser un trastorno complejo, donde la sustancia o el comportamiento, diríamos, está muy relacionado o viene a estar muy, muy conectado con la ansiedad flotante de la persona, con la ansiedad anterior y con procesos depresivos anteriores normalmente, ¿vale? Y otra de las cosas que me gustaría que acabáramos viendo son cuáles serían los factores de protección en relación a lo que son las adicciones, ¿vale? Y cuáles serían los factores de riesgo, ¿vale? Entonces, como os decía antes, si como tanto profesionales o como padres, nuestra mirada va a ser el ingrediente básico o el primer ingrediente que vamos a necesitar a la hora de, diríamos, poder orientar o ayudar a los chavales que estén empezando a la adolescencia o haciendo uso de sustancias o en algún caso pudiendo tener algún problema de conductas adictivas, diríamos, viendo la relación que puede haber en esta persona, ¿vale? Desde el trauma temprano, diríamos, podemos entender la adicción como un síntoma que tiene que ver con la historia de la persona, ¿vale? Y en la historia, acordamos que hablamos, si vosotros que sois padres adoptantes, toda la historia pasada, ¿vale? De un chaval adoptado, ¿vale? Pero también toda la experiencia de la venida a casa y de todos los años que han vivido con nosotros y también lo relacional, o sea, mi propia historia como padre o como pareja también va a influir en todo esto, ¿vale? Entonces diríamos que sí que me gustaría también, por una de las preguntas que me habíais hecho, un poco ayudaros a apartaros de esa idea de la adicción como una enfermedad del cerebro, ¿eh? Diríamos que la adicción la podríamos considerar como un proceso de aprendizaje que sí que va transformando, eso sí, la neuroplasticidad del individuo, pero bueno, si pensamos en tocar el piano, si pensamos en una actividad apasionante como puede ser si me gusta el baloncesto, realmente el cerebro también, la plasticidad del individuo también va cambiando con experiencias que me generan pasión y además de una manera muy, muy similar. Entonces, hoy lo que me gustaría durante este rato es que viéramos las similitudes entre lo que es
la pasión y lo que es la adicción, ¿vale? Y desde ahí ver cómo podemos ayudar a nuestros chavales a que se apasionen y a que manejen los procesos, si hay de uso de sustancias o de otro tipo de adicciones comportamentales, pues cómo podemos echarles un cable, ¿no? Diríamos que el adolescente, en términos generales, muestra lo que es el síntoma, ¿vale? La adicción, que como os decía antes, pues habla de un proceso complejo. En algunos casos es comportamental, como puede ser pues, una ludopatía, o como pueden ser las redes sociales, o como puede ser, en principio, los videojuegos, ¿vale? O en otros casos esas sustancias, como puede ser el alcohol, como puede ser la cocaína, como puede ser los porros, ¿vale? Una combinación. Pero lo que sí que quiero que veáis es, este es el síntoma, que es lo que se observa, pero lo que vamos a intentar es buscar un poquito más abajo, que es lo que realmente no estamos viendo o lo que no es tan observable de una manera tan clara, ¿vale? Entonces diríamos, vamos a observar un comportamiento, eso sí, lo que vamos a observar es que este comportamiento es un comportamiento repetitivo, ¿vale? Que está apareciendo cada vez más, pero que nos habla de otros muchos más aspectos, ¿vale? Y el objetivo, entiendo que como padres, va a ser ayudar al chaval, al adolescente, a esa autorrealización, ¿vale? Como un futuro adulto, ¿vale? Bueno, a ver, voy a intentar pasar de página, ¿vale? Vamos allá. ¿Qué entendemos por adicción? Os decía antes, ¿vale? Podríamos hablar de adicción, como os decía antes, como cualquier tipo de comportamiento que un individuo pues, realiza de una manera reiterada, ¿vale? Normalmente, si os dais cuenta, hay muchas horas en relación a juego o muchas horas en relación a tabaco. Si habéis sido adictos lo podéis saber, si habéis sido fumadores de tabaco, cuántas veces habéis hecho esto, ¿vale? Con el objetivo normalmente o de obtener placer o de disminuir el nivel de malestar, ¿vale? Y que al final es mantenido aunque hayan consecuencias negativas, ¿vale? Diríamos que para entender bien la adicción, lo que para mí es importante atender a dos cuestiones clave, ¿vale? Explorar, por un lado, lo que es el presente y, por otro lado, va a ser explorar lo que es el pasado, ¿eh? Vamos a ver si puedo abrir a esta persona, ¿vale? Si pensamos en el presente, lo que vamos a ver en el chaval o en la persona con problemas de conductas adictivas es qué está pasando. El proceso adictivo es una solución que por ahora el cerebro de la persona ha encontrado para, diríamos, conseguir una búsqueda de bienestar, ¿vale? O para conseguir calma o para conseguir motivación. Y normalmente viene a explicarse como consecuencia de un estrés tóxico anterior, ¿vale? Entonces, para resolver qué es lo que está pasando, lo que tenemos que ver es la experiencia, como os decía, que estamos viendo, pero tenemos que ver al adolescente como parte de dos sistemas al menos, el sistema familiar al que pertenece y el sistema social, ¿eh? En el que está, o sea, el grupo de iguales, algo que es importantísimo en la adolescencia, ¿vale? Diríamos, solo desde esta mirada podremos ayudar, o solo, cuando os digo solo me refiero, al menos desde esta mirada, podremos ayudar al chaval, sin juzgarlo, a, por ejemplo, qué tiene de bueno ahora el hecho del uso de sustancias o qué tiene de bueno el juego, qué le aporta el juego, ¿vale? Y qué otras experiencias, eso sí, lo que a mí me va a interesar es explorar con él en presente si hay otras experiencias que le generan o bienestar o le generan calma. Como os he dicho, la primera pregunta es ¿qué está pasando? Pero hay una pregunta muy importante también es ¿qué pasó? Entonces ahí sí que vamos a buscar experiencias traumáticas en la historia del chaval, en la historia del adolescente y experiencias de estrés tóxico, ¿vale? De estrés que puedan explicar el dolor emocional y su propia desconexión, ¿vale? Porque generalmente, previo a la adicción, normalmente estuvieron ambas cosas, ¿vale? En los casos de adopción, yo sí que ahí os insistiría en que hay una parte que sí que es importante porque hay una herida inicial, ¿eh? O sea, si pensamos en una mamá que está embarazada, una mamá embarazada y que sabe que va a dar a su niño en adopción, en principio ya sabemos que de base hay altos niveles de estrés, aunque la mamá haya tomado la decisión, ¿vale? Entonces, ese niño no nace exactamente igual, ¿vale? O diríamos no se va a desarrollar
toda la parte que tiene que ver con el cortisol, con la adrenalina y con la noradrenalina no se va a desarrollar igual en un embarazo en el que la mamá ya sabe que va a dar a su hijo, que en un embarazo en el que, bueno, pues la mamá en principio va a tenerlo en casa y ya está. Esa es una herida inicial que en principio entendemos que cualquier niño adoptado tiene, ¿vale? Entonces, aún así, sí que volviendo al tema de la adicción, como os decía, para mí la idea de entender la adicción como un trastorno es como una manifestación más bien de un trastorno de ansiedad, ¿vale? De base relacional, por eso os he explicado toda la parte de la historia de cada uno, ¿vale? Enmascarado a veces en la búsqueda de placer, pero fijaos que es la búsqueda, no es en el placer, es en la búsqueda. Necesito encontrarme, ¿vale? Y que normalmente va afectando a lo que es la identidad del individuo y lo mantiene alejado de otros síntomas que a veces son muy dolorosos o insoportables, como el dolor emocional anterior o como las sensaciones de vacío, ¿vale? O como os decía antes, si queréis ir haciéndome alguna pregunta, me hacéis, ¿eh? Yo voy siguiendo y si no, luego al final veremos. Bueno, esto es lo que os he comentado, ¿vale? Y como tengo que pasar las transparencias a la vez, como veis, bueno, aquí veis un resumen de qué es lo que os diría, dos cuestiones clave, el pasado, qué está pasando, qué tiene de bueno el consumo, qué tiene de bueno el juego, qué te aporta, ¿vale? ¿Qué otras experiencias te generan ahora mismo placer o calma, ¿vale? Y luego ver en qué está pasando, el proceso adictivo es una salida que el cerebro adolescente, y os digo el cerebro adolescente y no del adolescente, porque ahora mismo lo que quiero que veáis es un sistema nervioso un poquito desregulado, ha encontrado en la búsqueda del bienestar o la calma y la motivación como consecuencia del estrés, ¿vale? ¿Y qué pasó? Como os decía, experiencias traumáticas o de estrés, ¿vale? En la historia del adolescente que explican el porqué del dolor emocional y de la desconexión, ¿vale? Y aquí os decía lo de los casos de la adopción, ¿vale? Pues seguimos entonces. Bueno, ¿de dónde partimos al pensar en adolescentes y adicciones? Como os dais cuenta, para mí sí que es muy importante siempre de dónde viene este tema, ¿vale? Entonces, diríamos, si pensamos en el origen etimológico de la palabra adolescente, realmente el adolescente es una palabra que viene del latín, ¿vale? Adolecere, que significa que está creciendo, y por otro lado, también significa adolecer como una acepción a estar incompleto, que o falto de algo, no refiriéndose tanto a un periodo cronológico, ¿vale? Sino a las vivencias que en el adolescente se suceden. Eso sería la palabra adolescente. Y si pensamos en el origen etimológico de la palabra adicto, la palabra adicto es una palabra latina que significa dedicado o entregado a, ¿vale? O adjudicado legalmente a, ¿vale? Y este vocablo, como veis, bueno, pues en principio en tiempos de Roma, pues representaba a un personaje que era como muy derrochador, como muy gastador, ¿vale? Entonces, si unimos estos dos conceptos, ¿vale? Lo que es adolescente y el adicto, podemos ver a un joven carente de libertad que consume o gasta rápidamente, ¿vale? Me gustaría que leyéramos juntos estas miradas de algunos adultos en relación a la juventud, ¿vale? Dice así, por favor, poner los micrófonos en silencio, si podéis, ¿vale? Gracias. Nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. Vamos a la segunda. Yo no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esta juventud es insoportable, desenfrenada y simplemente horrible. ¿Vale? Vamos a ver el tercero. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Y la última, esta juventud está mal lograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. ¿Vale? Ahora vamos a ver estas cuatro y vais a ver la siguiente. Esperad que abra otra persona y os la enseño. ¿Vale? Mirar la siguiente. El 1, quedaos con los números 1, 2, 3, 4. Vamos allá. 1. Sócrates, 470 a.C.
Hesíodo, poeta griego, 720 antes de Cristo. Sacerdote egipcio, año 2000 antes de Cristo. Y el cuarto, escrita en un vaso de arcilla, descubierto en las ruinas de Babilonia con más de, no sé cuántos años pone ahí, porque no lo veo, pero pone muchos años de existencia, ¿no? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Bueno, a mí me parece muy bueno, porque de alguna manera, si os dais cuenta, la mirada que recogemos aquí, en muchos adultos suele suceder cuando miramos hacia los adolescentes. No nos acordamos de los adolescentes que fuimos nosotros mismos, y la atemporalidad de estas opiniones tiene su base en juzgar el comportamiento adolescente sin atender y entender realmente el funcionamiento cerebral adolescente, ¿vale? Como si la distancia entre el adolescente y el adulto de alguna manera fuera una cuestión de elección y no una cuestión de maduración cerebral, donde el lóbulo frontal no está hecho. Entonces, lo que sí que quiero que comprendáis es que esa distancia relacional entre los padres, ¿vale? Adultos y hasta con los adolescentes y hasta el propio conflicto relacional es un proceso evolutivo necesario, pero no suficiente, pero sí necesario en la maduración cerebral del chaval y del camino hacia la propia autorrealización. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Seguimos. Vale. Mirad, yo os diría que comparáramos un poco lo que es la adolescencia en el cerebro como si fuera, por eso os he puesto este título, una primavera para una planta, ¿vale? Es muy potente y rápido el crecimiento, pero al mismo tiempo también la poda neuronal, ¿vale? Entonces, eso lo que va a traer como consecuencia es que justo en la adolescencia se produzcan muchos cambios internos, pero también muchos cambios externos reflejados en la manera que el adolescente normalmente va a tomar decisiones y va a balancear los peligros, ¿vale? Este éxito evolutivo, que sí que facilita lo que podemos decir ese gran aprendizaje, pues de alguna manera, diríamos, tiene como contraprestación la exposición a peligros. Y no, aquí estamos hablando de drogas, pero en muchos de los casos los peligros pueden ser peligros de otro tipo, ¿vale? En principio, normalmente esto puede llevar, por desgracia, en algunos de los casos, a aumentar las dificultades tanto de la vida presente, ¿vale? Como futura, del futuro adulto, que estamos, ¿vale? Y esto es debido a algo evolutivamente natural. Las conexiones, si veis esta mano, esto lo explica Siegel muy bien, esto de aquí sería el lóbulo frontal, esto de aquí sería el sistema límbico y esto sería el tronco del encéfalo, ¿vale? Diríamos que las conexiones que se producen entre el lóbulo frontal, ¿vale? Es el director de orquesta, podríamos decir, ¿vale? Esperar que tengo que abrir a otra persona. Es el director de orquesta, ¿vale? El lóbulo frontal, con el núcleo accumbens, que es una zona que está en el sistema límbico, en la parte trasera, diríamos que normalmente hay muy poca conexión entre estas dos partes. Eso hace que el adolescente, cuando de alguna manera se le ocurre, voy a hacer algo, pues lo hago, ¿de acuerdo? No hay una mirada más allá, ¿eh? Por eso normalmente, pues nosotros, por ejemplo, como adultos, igual nos planteamos, me gustaría aprender a montar en bicicleta, pero cuando me imagino la posibilidad de caer, pues igual de alguna manera no me voy atreviendo tanto, ¿vale? Entonces diríamos que con esta inmadurez cerebral, realmente lo que se ha conseguido es que en principio, diríamos, el ser humano evolucione mucho. Pero es verdad que si pensamos ahora mismo en lo que estamos hablando, el uso de sustancias o el hecho de los comportamientos adictivos, que ahora, por cierto, se han adelantado mucho, lo sabéis que por el tema de las redes sociales, no estamos hablando de que las adicciones comiencen en la adolescencia, como empezaban anteriormente. Las adicciones han comenzado antes, cuando los chavalines con menos años, 10 años, 9 años, 11 años, están muy, muy, muy enganchados y sobre todo después sí que tenéis que tener muy en cuenta el cambio que hemos tenido después del COVID. O sea, por desgracia, ahí una de las alternativas que tenían todos los chavales era para conectarse con los amigos o para eso, era utilizar el ordenador. Entonces, ahí se ha dificultado ahora mismo todo esto, ¿vale? Pero bueno, volviendo a lo que es la adolescencia, en principio, si pensamos que la pasión, o tanto cuando hablamos de pasión hablo de placer y de dolor, pero la pasión que el cerebro adolescente experimenta ante las situaciones y la afectación en la estructuración de su identidad,
diríamos que le dificulta el alejarse de lo que es la recompensa inmediata, ¿vale? Entonces, al igual que ocurre con el mecanismo cerebral, si os acordáis del enamoramiento, ¿vale? En principio, pero no puede ser solo el enamoramiento de una persona, también si pensáis en algo que igual os apasione, ¿vale? Por eso os decía que no solo pensemos en las personas, también en algo que nos apasiona. Diríamos que el adolescente normalmente se encuentra ávido de vivencias, hambriento de sensaciones, y diríamos esto van moldeando y van haciendo que vaya construyéndose ese futuro adulto, ¿vale? Entonces, un individuo en términos generales en el que podemos pensar que va a poder tener una buena salud mental, podrá mantener un equilibrio entre sus pasiones, ¿vale? Y sus anhelos, sin obviar, diríamos, o dejar de lado otros aspectos de su vida, ¿no? Igual los puede dejar algo de lado, pero diríamos no solo cerrarse en ellos, ¿vale? Entonces, esta etapa, como os decía, se caracteriza por una separación relacional entre los adultos y el adolescente. Si esta diferenciación no se produce, el adolescente no llegará a la etapa adulta de una manera integrada. Igual que en la etapa de infancia el niño necesita pensar que los papás son dioses y hay una idealización en términos generales, en la adolescencia necesitamos que pase por una diferenciación, ¿vale? Y en este caso podemos comprender por ello que la relación entre los adultos y los jóvenes, en términos generales, es y será compleja, ¿vale? Entonces, el cambio que tienen que ir haciendo los padres, que yo entiendo que es muy complejo lo que yo voy a deciros, pero el cambio que de alguna manera tenemos que intentar que vayan haciendo los padres es permitir la distancia con el adolescente, pero muy importante, la parte antipática, mantener los límites, ¿vale? Mientras el adolescente va tomando las riendas de su vida, yo tengo que ir soltando, pero de alguna manera facilita la maduración cerebral y el desarrollo de conexiones el que al mismo tiempo realmente tengan límites, ¿eh? Acordaos, si yo me puedo ir hasta Roma y tengo un GPS y tengo señales, poder ir con el coche muy bien, ¿vale? Pero si no tengo señales y me dicen, no, tienes toda la libertad del mundo para irte a Roma, pero no hay ni semáforos ni señales, probablemente voy a ser un desgraciado y a Roma no voy a llegar, ¿vale? Eso es lo que tenemos que pensar en la idea de cómo al adolescente tenemos que ayudarle en este crecimiento, en esa etapa para que se pueda ir haciendo, diríamos, el adulto que quiere ser, ¿vale? En principio os pediría que os pararais cada uno de vosotros y pensarais en vuestra propia adolescencia, ¿vale? Yo no sé si tenía que haber cambiado de transparencia o no, creo que no, pero bueno, ya os lo diré si luego se han acumulado y tendréis todo el material, ¿eh? Porque a veces me enrollo y no sé si tengo que estar aquí o no, pero pensar un poquito en vuestra propia adolescencia, ¿vale? Por un momento. Y la idea es que si miramos desde el adulto que somos al adolescente que fuimos, yo, por ejemplo, sí que siento que tomé en algunos casos decisiones que podrían haber complicado mi vida mucho, ¿vale? Si ahora mismo, como el adulto que soy, las miro, sí que digo, hostia, aquí hubo mucho riesgo, ¿no? Hice algunas cosas que parecían inverosímiles, algunas cosas muy divertidas. Luego había algunos recuerdos de experiencias que me generaban mucha vergüenza. Mis emociones, pues, estaban un poquito desbordadas. En algún momento estaba más, pues podía estar un poco más enfadado, en algún momento igual tenía más vergüenza. Bueno, después si pensamos en mi identidad, pues de alguna manera el tema de la ropa para mí era muy importante, si ponerme una cresta, si ponerme pendientes, de hecho sigo llevando pendientes, me queda un poquito de rastro de mi adolescencia, ¿eh? Bueno, pues ahí tuve mis primeros amores, ¿no? En principio tuve mis primeras relaciones sexuales también, ¿vale? Bueno, pues lo que quiero es un poco que penséis con todo esto y penséis en vuestras propias experiencias, algunas de ellas conectadas con la pasión, algunas de ellas veréis que están conectadas con la vergüenza, porque las emociones se sienten mucho. Puede ser que si recordáis vuestra adolescencia puede ser también. Algunas puede ser con una búsqueda de experiencias, ¿no? O de vivencias, ¿vale? Pero al mismo tiempo, ese adolescente tenía unos padres que de alguna manera, en principio, de vez en cuando hablaba con ellos, de vez en cuando se peleaba, de vez en cuando dejaba de hablarles. Estos padres le ponían límites, el adolescente intentaba saltarse los límites, en algún caso les retaba, en algún caso tenía broncas fuertes, ¿vale?
Y hoy yo creo que soy el adulto que soy como resultado de la combinación de todo lo vivido. ¿Eh? Entonces, la idea importante es que si pensamos en la adolescencia se caracteriza primeramente por la diferenciación con la manada de origen. Y la manada de origen es la familia. Y la búsqueda e identificación con otros referentes. ¿Otros cuáles van a ser? Los iguales. Entonces, el adolescente va a cuestionar de manera explícita en algunos casos e implícita las reglas o valores sociales que han venido desde la propia familia, ¿vale? En esa búsqueda de su camino y de su identidad, ¿vale? En algunos casos para él van quedando obsoletas, ¿vale? Y si os dais cuenta, el que pasa a formar parte del que va a marcar las normas va a ser el grupo de iguales, ¿vale? El grupo de iguales en términos generales va a ser la referencia, porque necesitan sentirse parte del grupo, ¿vale? Entonces necesitan seguir conectados, la conexión es una parte imprescindible en el ser humano, ¿vale? Entonces diríamos que se va haciendo ese cambio progresivo desde, en principio, los padres a ese grupo de iguales. Ahí, uno de los riesgos que podemos tener es que el grupo de iguales esté excesivamente relacionado con procesos adictivos, ¿vale? Pero hay uno de los riesgos. Pero aún así, los padres tienen que seguir estando presentes, ¿vale? Aprendiendo y mostrando otro lenguaje relacional, porque los padres también es la primera vez que son padres de hijos adolescentes, ¿vale? Y de hijos, en este caso, adolescentes que además han sido adoptados y que entonces esa poda va a ser mucho más llamativa. ¿Eh? La poda neuronal va a ser mucho más llamativa y en ese caso van a haber muchos más cambios en ese caso. ¿Eh? Entonces diríamos que la idea es que la adolescencia es un momento muy bueno, pero es un momento también de riesgo en el que necesitamos que el adolescente, bueno, pues vaya caminando solo. Entonces diríamos que caminando solo con nosotros al lado. Entonces diríamos que puede ser que la vida del adolescente nos pueda parecer en algunos casos rara, hay cosas que no entendamos, o peligrosa, yo tenga miedo por lo que estoy viendo, o no acaben de entender, ¿vale? O muy desorganizada, ¿vale? O es incomprensible. O en algunos casos me parece emocionante o valiente, porque hay cosas que igual yo no me atreví a hacer que mi hijo sí que se atreve, o mi hija sí que se atreve, o sí que hace, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que quizás no sería adolescencia si nosotros no la consideráramos un poco, o sea, si no notamos esa distancia, ¿vale? Entonces diríamos que esa distancia que también el adolescente percibe con la familia facilitará la búsqueda y el crecimiento propio del individuo hacia el futuro adulto. ¿Eh? Recordaos que cuando hablamos de esa distancia, es verdad que, bueno, así como el chavalín chiquitín lo que tenía era esa parte de idealización, el adolescente lo que necesita es esa parte de diferenciación. ¿Vale? Ahora mismo el tema que nos interesaba era mezclar esto con esto. ¿Qué pasa entonces? ¿Y qué hace que sea común en la adolescencia al inicio de los procesos? Como os he dicho antes, yo, y creo que todos vosotros veréis, si hablamos de procesos adictivos es un término muy amplio. Y entonces el proceso adictivo, en términos generales, realmente, por eso os comentaba antes que en principio hay en chavales ahora mucho más jovencitos que están muy enganchados con el tema de redes sociales, que ya se está produciendo ahí un proceso adictivo cuando son bastante más pequeños. Perdón, ahora voy a beber un poquito de agua. Vale, entonces, como os decía, ese gran aprendizaje propio de la etapa adolescente, ¿vale? Lleva al adolescente, primero que todo, a conectarse con experiencias que le generan bienestar, va definiendo su identidad por un lado y a conectarse también con experiencias, diríamos, que son compartidas con su grupo de iguales, ¿vale? Con sus otros amigos o chavales adolescentes, para sentirse cohesionados, sentirse parte de él, ¿vale? Algunas de estas experiencias pues pueden ser, si pensáis en los adolescentes, en nuestros hijos, ¿vale? Puede ser el primer amor, puede ser la importancia del grupo de amigos, que es una de sus primeras elecciones, puede ser la música, puede ser toda la parte que tiene que ver con los juegos de ordenador, puede ser su aspecto físico, el deporte, ¿vale? Puede ser la creatividad, puede ser la lectura, pueden ser deportes también, ¿vale? Entonces,
estas experiencias, lo que sí que es importante es entender que pueden ser la base, en principio, pueden ser elementos como rituales de transición hacia la edad adulta, algunas de ellas, ¿vale? Pueden ser, y otras pueden dar dirección y entidad, ¿eh? Quiero decir, por ejemplo, cuando hablamos de rituales de transición, puede ser que una persona o un chaval decida, pues fumo estos años, ¿no? Y no es que los papás quieran que fumen, pero puede ser que solo sea un ritual de transición, hay que observarlo. Pero hay que observar si hay otras cosas más importantes en términos generales que van dando dirección y forma a ese adolescente. Entonces, será la diversidad de estas experiencias de las que estamos hablando, como si hubiera diversos pilares diferentes en una construcción y la conexión, eso sí, con otros chavales y con otros adolescentes, lo que nos puede ir dando pistas de una buena salud mental, ¿vale? Pero, por otro lado, esta parte que os he explicado del gran aprendizaje propio de la adolescencia, fomentado por esa búsqueda de placer, si está combinado con altos niveles de estrés, con un estado anímico bajo, o ha habido muchas experiencias o bastantes experiencias adversas en la infancia, es más fácil que la voluntad del adolescente, en este caso, puede quedar un poquito más atrapada hacia algún comportamiento más adictivo, de tipo más reiterativo y madura, y de alguna manera marcadamente, podríamos decir, obsesivo, sea a veces hacia una sustancia, sea a veces, como os decía antes, hacia un comportamiento, como podéis ver con el tema de las redes sociales, ¿vale? Y esto pueda dificultar o bloquear su crecimiento, ¿vale? Y maduración, desconectándolo de lo que son otros aspectos de la vida que puedan, de alguna manera, dificultar y ir generando de esta manera un proceso adictivo que realmente lo va a alejar de otros pilares fundamentales para la integración como el adulto que esperamos que sea, ¿no? Podríamos, vamos a intentar darle un poquito de explicación a por qué puede ocurrir esto, ¿vale? No suele ser la conducta en sí o la sustancia en sí lo que genera la adicción. Como os he dicho, igual hay algún chaval que por ritual de transición prueba sustancias en la adolescencia y eso no quiere decir que se vaya a quedar ahí, ¿vale? Pero lo que puede ir aumentando la probabilidad de que el adolescente pueda llegar a manifestar un proceso adictivo puede ser, por una parte, si pensamos en la línea de vida del adolescente, una desregulación hormonal crónica de cortisol, de adrenalina y noradrenalina, consecuencia de estrés tóxico, ¿vale? Por experiencias anteriores, ¿vale? O de un sistema sobrepasado por otros motivos. Como os decía antes, puede ser que, por ejemplo, el síndrome de Asperger pueda facilitar o pueda, de alguna manera, dar más pistas hacia procesos adictivos. Sí que es verdad, como os decía antes, que en principio yo sí que veo que las personas que igual, diríamos, por ejemplo, son niños adoptados, pues tienen más probabilidad. Pero bueno, ahí está la tarea de los papás, ¿vale? Para ir facilitando o haber podido ir facilitando que este exceso hormonal o esta sobreactivación, estas hormonas son eficaces, podríamos decir, para resolver a corto plazo peligros inminentes, pero es verdad que lo que pueden dificultar es que ese sistema esté un poquito más desequilibrado, un poco más sobrepasado, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando un adolescente que está más sobrepasado, más estresado, con un estrés tóxico mantenido durante tiempo, conoce el uso de sustancias o utiliza algún otro mecanismo comportamental, como pueden ser, diríamos, redes sociales, su cerebro sí que puede sentir esto como un mecanismo regulador que de alguna manera le ayuda a hacer un cambio de estado, que es altamente reforzante, ayuda un poco a desconectarse de ese estado de alerta. Y entonces, ese adolescente ha estado muy sobrepasado durante mucho tiempo. Normalmente la zona media del cerebro va a memorizar esta sensación como una sensación de, hostia, un cambio rápido y fácil, ¿vale? Y entonces, normalmente ahí va a hacer una liberación fuerte de dopamina, ¿vale? Que es, diríamos, una sustancia que normalmente
impulsa hacia un objetivo, y en este caso el objetivo puede ser, estamos hablando de las conductas adictivas, ¿vale? Siendo altamente reforzante, ¿vale? Y esto es lo que puede traer como consecuencia el que el adolescente se apegue a esta conducta o a este comportamiento de una manera a veces obsesiva o casi exclusiva, en un intento de, él cree, llegar al bienestar al que nunca llega. Diríamos a un bienestar que no había llegado antes, y diríamos que así es como el cerebro detecta o enmascara el hecho de esa sobreactivación que ya ha habido, ¿vale? Bueno, de aquí os voy a poner un poco lo que es una definición para mí de lo que sería una adicción, ¿vale? Decimos, eh, cualquier tipo de comportamiento, os insisto, cualquier tipo de comportamiento que un individuo se ve impelido, ¿vale? O forzado o impelido a realizar de manera insidiosa, ¿eh? Con el objetivo de obtener placer en algunos casos, pero el objetivo no quiere decir que lo obtenga siempre, ¿eh? O el objetivo de obtener calma, que insisto, puede ser que tampoco lo obtenga, y normalmente en detrimento progresivo de otros comportamientos, ¿vale? Vamos a ver, cuando hablamos de cualquier tipo de comportamiento, en principio os insisto, no va a ser a la sustancia, sea el cannabis, sea la cocaína, sea el alcohol, o al comportamiento, sea los juegos en red, sea las puestas deportivas, sea las redes sociales, ¿vale? A lo que se genera la adicción. Diríamos que la adicción viene a ser una manera, el cerebro es un cerebro ansioso que está un poquito sobrepasado, y diríamos la adicción es la propia búsqueda, no es el hecho de la búsqueda, ¿vale? De una manera ansiosa, de que el individuo se apega a ese tipo de comportamiento, ¿vale? Como os decía antes, puede ser sustancia o puede ser un comportamiento, ¿vale? Para de alguna manera conseguir, en principio, hacer un cambio, ¿vale? Por eso os decía antes que un individuo se ve impelido a realizar, ¿vale? Daos cuenta que el lóbulo frontal está muy poco desarrollado. Sin embargo, el proceso adictivo suele comenzar con una trampa, que es que el paciente o la persona, os hablo de paciente porque es lo que yo normalmente hago, pero en vuestro caso sería el hijo o la pareja o el amigo, el compañero que conocéis con problemas adictivos, ¿vale? Suele comenzar con una sensación de control, ¿eh? Pero fijaos, ese yo controlo o ese parece que yo elijo el hacerlo, ¿vale? Diríamos sobre una sustancia que le está generando bienestar, ¿eh? O una conducta que le está desconectando de, ¿vale? Entonces, esto poco a poco va atrapando su voluntad, va sobreactivando el sistema dopaminérgico, que es el del impulso, y focalizando la atención en eso como si fuera un proceso obsesivo, produciendo un bucle que aumenta progresivamente el deseo, pero no el placer, aumenta el deseo de consumo, ¿vale? Y la dedicación, más dedicación del individuo o del chaval a este objetivo, sea, como os decía antes, sustancia o comportamiento, ¿vale? El núcleo accumbens es el que manda la señal de esto es de puta madre, ¿vale? Y es el responsable de activar los deseos, ¿vale? Pero diríamos que en principio el lóbulo frontal es el que en este caso, como estamos hablando de adicción, no puede controlar tanto. Y os hablaba de una manera insidiosa, bueno, aquí os he dicho de manera reiterada, porque el cerebro insiste como en una obsesión. Fijaos el paralelismo que hay entre lo que son los procesos adictivos y los procesos obsesivos. Si pensamos en una persona que de alguna manera se lava muchas veces las manos, necesito ir a lavarme las manos. Y igual sé que no estoy contaminado, pero no me quedo tranquilo, ¿vale? Entonces diríamos, por ello el cerebro insiste como en una obsesión en la misma idea, sea el juego, sea como si fuera un atajo engañoso hacia esta memoria primaria que tiene del placer, porque sí que obtuve placer en algún momento, ¿vale? Y perpetúa esa búsqueda, pero va disminuyendo progresivamente la recompensa, convirtiéndolo en un proceso obsesivo en el que hay poco placer realmente, ¿vale? Y insisto que el objetivo era obtener placer, como os decía aquí, ¿vale? Y el cerebro, como hechizado, continúa la búsqueda con poca conexión con el lóbulo frontal, liberando cantidades de dopamina, ¿vale? Que fijan la atención de nuevo en un objetivo equivocado, sobreactivando, diríamos, ese anhelo de esa sensación de bienestar o de calma, ¿vale? Y sigue perpetuando esa búsqueda, ¿vale? Bueno, yo sigo, si en algún momento me queréis parar, me paráis, ¿eh? ¿De acuerdo? De todas maneras, luego vais a tener tiempo para preguntarme cosas, ¿eh? Sin problema. Vale, entonces, ¿cómo diferenciamos? En principio, lo que sería ese gran aprendizaje del que hemos visto en la adolescencia,
¿vale? Propio de la adolescencia, de lo que serían los procesos adictivos, ¿vale? La característica diferenciadora os diría yo que es la manera en la que el adolescente se apega a la memoria reforzante, ¿vale? Diríamos, vamos a ver cómo el adolescente se vincula con las experiencias que le generan pasión o que le generan bienestar, ¿vale? Porque diríamos que la pasión, en términos generales, puede ayudar a crecer. Pero yo os pongo un ejemplo, si habéis visto la película del Señor de los Anillos, ¿vale? Si os acordáis del anillo, cuando el Gollum o cuando el chiquito de pelo rizado con ojos azules, que no recuerdo el nombre, se acercaban demasiado al anillo, diríamos que lo que sucedía es que excesivamente cerca el anillo robaba la identidad, ¿vale? Pues diríamos con las experiencias que nos generan pasión o les generan pasión a los chavales es si me generan pasión pero hay cierto límite, en principio es algo bueno. Si me acerco demasiado a ellas, es probable, en principio, que acabe pasando como el anillo del Gollum, ¿vale? Que diríamos robe mi identidad. Entonces, si pensamos en la pasión, que bueno, que podemos entender que la pasión es un mecanismo natural y común en la adolescencia y en otros momentos de nuestra vida, pero sobre todo en la adolescencia, y que va estructurando y marcando lo que es la identidad del individuo, pues va a ir produciendo un crecimiento y una maduración hacia la edad adulta, aunque también sabemos que tiene rasgos obsesivos, pero se puede de alguna manera manejar, ¿vale? Entonces, el mecanismo, como os explicaba antes, es completamente idéntico en las adicciones que en las experiencias apasionadas, que pueda ser, como os he dicho antes, me encanta aprender a tocar el piano y necesito darle horas y horas y horas, ¿vale? O estoy enamorado. Cuando yo me enamoro, el proceso es un proceso adictivo. Además, se generan las mismas sustancias, ¿vale? Entonces, la idea es cómo poder diferenciar y posteriormente ir enseñándole al adolescente a distinguir entre el proceso adictivo y un ingrediente básico para la autorrealización de la persona, que es la pasión. Entonces, si os dais cuenta, aunque, como os decía aquí, con ingredientes similares, la diferencia básica entre la adicción y la pasión es que la adicción funciona como una fuerza centrífuga y va dejando al yo vacío, y la pasión como una fuerza centrípeta alimentando al yo. Aquí os he puesto, esto es una foto de un avatar mío, hoy me he quitado mucha barba, pero yo normalmente llevo bastante barba, y yo soy un apasionado de la música. Entonces, este es un avatar que me regalaron, que me regaló un amigo que hace cosas con los clics muy chulas. Y ahí estoy yo con mi... No se llamaba iPod, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Pero yo estoy todo el día apasionado con la música. Eso es una de mis pasiones, ¿no? Entonces, diríamos que, en principio, consideramos lo que es el proceso adictivo como un síntoma de un trastorno de ansiedad y de un trastorno afectivo anterior. Y esto es muy importante. Indicador normalmente de experiencias de trauma temprano o de dificultades propias de conexión del individuo. Acordaos, la parte de la conexión es imprescindible, ¿vale? Y esto, de alguna manera, motivará el que, en el caso de los adolescentes, cuando se produzca ese gran crecimiento y poda neuronal propia del adolescente, pues de alguna manera sí que se produce esa búsqueda en esta etapa y diríamos que los elementos que le puedan ir generando bienestar, si hay mucha ansiedad, es más fácil que de alguna manera se vincule a ellos de una manera algo obsesiva y algo adictiva, ¿vale? Entonces, sí que es importante el hecho de que podamos ver que sí que tienen que haber elementos que le generen bienestar y el cómo se va a vincular a nivel social con su grupo de iguales, ¿no? Si pensamos en los procesos adictivos, la adicción podemos decir que se aloja, como si fuera un huésped dentro del sistema del adolescente, de lo que es la estructura de personalidad del adolescente, generando una identidad que realmente es rudimentaria, ¿vale? Que va a ir manteniendo alejado al individuo de su propia historia, ¿vale? Diríamos que esto es la función que tiene la adicción, que es anestesiarlo del dolor anterior y bloquear la posibilidad auténtica de conexión con lo que es el entorno, con lo que es consigo mismo, con los demás, ¿vale? Y de esta manera, lo que sí que sucede es que se perpetúa la experiencia traumática y el individuo no puede salir de esta etapa, ¿vale? Entonces, acordaos que el proceso adictivo tiene una función, ¿vale? Que es mantenerle protegido de la herida anterior, ¿vale?
las experiencias adversas en la infancia o las dificultades propias de conexión que el chaval haya podido tener, generándole en algún caso ciertas sensación de bienestar y de orden, porque es algo que se repite, se repite, se repite. O sea, si os das cuenta, si el chaval tiene una vida muy desorganizada, pero esto lo hago, el cerebro, que no entiende de ética, entiende que hay una experiencia que se repite y lo hace todo, ¿vale? Pero dentro de lo que nosotros vemos que es el caos, ¿vale? Y entonces lo que lo va haciendo es alejarle de esa conexión auténtica con él mismo, ¿vale? Y con el entorno, en muchos casos, familiar y social, ¿vale? Y puede provocar a la larga, pues en él, pues sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa también en la familia y sentimientos de vergüenza en la familia, ¿vale? Bueno, vamos a pasar un poquito a explicar por qué. Bueno, aquí hay características de algunas variables que yo os diría de adicciones en adolescentes, ¿no? Diríamos variables predictoras, pues una impulsividad, ¿vale? La sensación buscada de búsqueda de experiencias y sentimientos nuevos en exceso. Aquí yo os lo he señalado, pero yo tengo mis reservas, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, porque hay a muchísimas personas que le ponen este diagnóstico, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces yo os diría, bueno, en algunos casos podemos que ver, tener cierto nivel de desesperanza, siento que soy un fallo a nivel de creencias negativas, haber vivido experiencias adversas en la infancia, estar aislado, ¿vale? El rechazo a las relaciones sociales, ser muy inflexible, cuando veamos que hay alteraciones del sueño y alteraciones en la vida, ¿vale? Como os decía, de factores de protección, que esto es lo que realmente también nos interesaría, de alguna manera, entendemos que el ser humano de base es un ser de naturaleza dependiente, sobre todo en su concepción, ¿vale? Diríamos al ser un mamífero, pues bueno, entendemos que necesita de los padres, que los padres es la parte y el desarrollo imprescindible del niño y del adolescente que estamos hablando, ¿vale? Entonces, ese desarrollo y maduración cerebral va a depender del tipo de relación que hayan establecido los padres con el bebé desde la concepción y irá variando a medida que el bebé vaya creciendo y volvemos a ver antes, los padres adoptivos, en principio, cómo se han ido vinculando con el chaval desde que el chaval ha llegado a la casa. Y lo que tenemos que entender es que el bebé era un ser totalmente dependiente, ¿vale? Y hablo de que lo que tenemos que conseguir es que se convierta en un ser, perdonad, alguien tiene el micrófono puesto, interdependiente, ¿vale? Y hablo de interdependencia porque el ser humano tiene que ser un ser capaz de sostenerse, pudiendo seguir adelante por él mismo, pero siempre de una manera u otra en relación con otros. No hay posibilidad de curación si no hay conexión. La conexión es la parte vital de la vida, ¿vale? Yo os diría que pudiéramos comparar al ser humano en algún momento, como he visto, ya que haciendo honor al título de la serie, os voy a decir yo, de la conferencia, con una semilla, ¿vale? Ya os podéis imaginar que los padres sois como los jardineros que os vais a encargar de muchas tareas, ¿vale? De poner el abono, de poner el agua, de cambiar la tierra, cambiar la maceta, y para que la semilla se vaya convirtiendo cada vez en una planta cada vez más fuerte, más grande. Y de esta manera, pues vamos viendo cómo el ser humano poco a poco, pues bueno, va llegando hasta la vida adulta y según los cuidados que haya ido recibiendo de los adultos, pues este tendrá unas raíces más fuertes, ¿vale? Y más débiles, tendrá más o menos hojas, tendrá más flores o más frutas, ¿vale? Bueno, esta tarea que de alguna manera venís a realizar los padres, y diríamos otros adultos también, los tíos, los profesores, los vecinos mayores como jardineros, se conoce con el nombre de apego y es relacional. Pero sí que hay una cuestión importante, que son los 3 primeros años de vida, ¿no? Cuando pensamos en los 3 primeros años de vida, diríamos que el apego en estos 3 primeros años viene a ser el sustituto del embarazo. Realmente, si os dais cuenta, el bebé cuando nace indefenso, nace inmaduro. Si miramos cualquier otro animal, un animal, de repente vemos un parto, nace un perrito y un perrito se pone a caminar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ser humano? En el ser humano lo que sucede es que es imposible biológicamente para la madre tenerlo hasta los 3 años, ¿vale? Diríamos que la madre moriría en este caso.
y además imposible biológicamente para el bebé vivir sin un adulto cuando nace, ¿vale? Entonces, esta tarea del apego, como si continuase el embarazo externamente, es imprescindible evolutivamente en el ser humano, ¿vale? Entonces diríamos, como os decía, para mí es importante comparar el apego del adulto hacia el niño como el cuidado que puede tener un jardinero hacia sus plantas, ¿eh? ¿De acuerdo? Responsable del desarrollo del niño, del adolescente, con todo lo que implica esto, ¿vale? Cómo se va vinculando el niño y el adolescente. Perdona, más. ¿Vale? Cómo se puede vincular el adulto a nivel familiar y social, ¿vale? Cómo va modulando sus emociones, ¿vale? Y cómo de alguna manera va afectando, afectará el cuidado de alguna manera que hayan tenido sus familiares, ¿vale? En no solo sus relaciones, sino en su sistema inmune, ¿vale? En la regulación de su sistema nervioso, ¿vale? Entonces, así vemos que desde que nacemos hasta la etapa más o menos de los 20 años, pero ahora la etapa que nos interesa, que es la etapa adolescente, al ser seres que de alguna manera somos altamente dependientes, las experiencias que hayamos vivido o que estemos viviendo en relación con nuestros adultos y en correlación al tipo de apego que también tengan los adultos con su hijo vivo, si es un apego más seguro, si es más inseguro, si es más ambivalente, funcionarán o como factores de riesgo o como factores de protección, ¿vale? En relación, entre otras cosas, a lo que nos interesa aquí, que son las conductas adictivas, pero también en relación a otras muchas cosas, ¿vale? Entonces, como factores de protección, si encontramos, por ejemplo, que sí que ha habido una relación, pues de alguna manera afectuosa y respetuosa de las figuras de apego, o sea, sobre todo entre los miembros de la familia, con el bebé, con el niño, con el adolescente, ¿vale? Si el niño, por ejemplo, pues sí que ha visto y ha vivenciado de alguna manera una relación afectuosa y respetuosa entre sus figuras de apego desde su concepción, ¿vale? Después sí le han enseñado, como os decía antes, a manejar los límites, ¿vale? A poder reconocer en algún caso y expresar emociones como enfado, como ira, como vergüenza, o a poder mostrar también lo que son sus sensaciones, como tengo sueño, tengo hambre, ¿vale? Y que las pueda reconocer. Que ha vivido en un ambiente donde el juego, o está viviendo en un ambiente donde el juego ha sido importante, el juego físico, ¿vale? ¿De acuerdo? No hablo de los juegos de ordenador en este caso, ¿vale? Aunque pueden ser que se puede hacer con los hijos también, pero hablar de otro tipo de juego. Si le han enseñado a expresar y a recibir afecto, a dar y recibir abrazos, ¿vale? Y besos, esto tiene mucho que ver con todo el sistema opioide luego, para generar mayores defensas. Si han validado el hecho de que pueda decir que no, y ha sido visto y atendido según sus propias necesidades evolutivas, ¿vale? Que han ido apareciendo desde su concepción pues, hasta la vida adulta, ¿vale? Si el chaval y el niño cuando ha sido pequeño ha observado que los adultos han reparado de manera adecuada cuando se han visto en algún caso desbordados o se han equivocado en algo o han cambiado de rumbo sus vidas, por ejemplo, una separación, por ejemplo, una muerte, ¿vale? Y han enseñado al chaval la manera de aceptar sus propios errores, ¿vale? Y ha visto que los adultos también asumen sus errores y piden disculpas cuando se equivocan, ¿vale? ¿De acuerdo? Y que se hacen cargo de sus errores. Si de alguna manera también le han enseñado y ha visto cómo los adultos celebran sus propios éxitos y cómo celebran los éxitos del niño, ¿vale? Que ha sido al mismo tiempo visto como un ser único y especial, pero al mismo tiempo como parte del grupo y no más importante que ningún miembro del grupo, ¿vale? Este proceso relacional entre los padres y los hijos, entre los tíos y los sobrinos, entre los adultos y los pequeños que van viviendo, va haciendo que se vaya produciendo a nivel cerebral una buena consolidación en la arquitectura cerebral del niño y del adolescente,
fortaleciendo todas las conexiones neuronales que hacen falta en este caso, responsables de que haya más sensaciones de bienestar, de seguridad y de calma, ¿vale? Y va llevando poco a poco a una maduración de ese sistema nervioso en un factor protector, ¿vale? Entonces, ese estilo relacional, como os decía, de esa manera diádica entre padres y hijos, va facilitando buena maduración y va llevándonos hacia una buena salud mental, ¿vale? Nos va a dar indicios de un proceso de integración, que se dará un proceso de integración. Y ahí los sistemas que van a dominar, ¿vale? Y que van a ser sistemas protectores, como os decía antes, en el tema de los abrazos es el sistema opioide, por ejemplo, ¿vale? Las endorfinas son péptidos, opioides, que se activan, se activan dentro de nosotros endógenamente, ¿vale? Y son responsables del dolor, tanto del físico como del emocional. Entonces, en términos generales, el afecto físico es del adulto al niño, es uno de los elementos, por eso os decía, los abrazos, los besos, el contacto físico, es el que va a facilitar el que el sistema opioide tome su función, ¿vale? Luego hay otro sistema, como hemos hablado antes, que es el sistema dopaminérgico, ¿vale? Que el sistema dopaminérgico es el que es el responsable del motor motivacional, ¿vale? De la curiosidad, de la búsqueda de alimento, de la búsqueda de objetivos. Entonces, en principio, este sistema se irá también fortaleciendo y este es el sistema que queda atrapado con las adicciones. Entonces, por eso hay que ver que no lo robes solo las adicciones, sino que esté en más cosas, ¿vale? Y este sistema se va fortaleciendo generando en el individuo una motivación intrínseca hacia la propia vida, no solo hacia un tema, sino hacia la propia vida, ¿vale? Normalmente está más localizado en áreas subcorticales, aunque parece ser que también hay conexión con el lóbulo frontal, ¿vale? Y esto, en principio, va a facilitar, pues si el niño ha sido provisto de alimento, si ha habido juego del adulto o hay juego del adulto con el niño, ¿vale? Si ha habido expresiones de afecto, si ha habido una mirada de amor incondicional hacia el niño, esto va a desarrollar toda la parte del sistema dopaminérgico. Luego hay otros neurotransmisores como son el glutamato diríamos, son, bueno, estos no me enrollo aquí, glutamato y GABA, que son excitadores e inhibidores. Luego el lóbulo frontal, en principio, como os decía, poco desarrollado, pero toca que esté poco desarrollado. Entonces, sí que es importante que lo imaginéis. Bueno, para mí es algo que no recuerdo quién me enseñó, no os puedo decir, pero no es un invento mío, pero es imaginarlo como el director de orquesta, el lóbulo frontal, ¿vale? Diríamos que ayuda a hacer balance entre tomar decisiones sobre nuestros deseos, que en algunas veces me atraen mucho, pero también las necesidades, pues que mañana tengo un examen, por ejemplo, ¿no? Y diríamos que esta parte de nuestro cerebro, que está completamente inmadura cuando somos bebés, se irá desarrollando diádicamente con nuestros padres. El padre normalmente es el lóbulo frontal auxiliar hasta los 20 años, pero desde la adolescencia va siendo menos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en principio, de esta manera, por ejemplo, un adulto cuando el niño es chiquitín, le enseña al niño cuándo hay que ir a dormir, aunque no lo desee, ¿vale? En principio le explica al niño lo que es la rabia, cuando el niño tiene rabia, y le ayuda a que maneje ese estado emocional y con ese comportamiento a poder modular, o le enseña, por ejemplo, a distinguir entre los peligros, por ejemplo, que el niño pueda estar viendo una tormenta y que de los ruidos el niño no se asuste, sino que sepa que es ruidoso, pero muy bonito y que nos trae agua. Luego otra parte de nuestro cerebro que en principio va a desarrollarse más con todos estos factores de protección es el hipocampo, que es una parte de nuestro cerebro con forma de caballito perdonar, ¿vale? Que diríamos que forma parte de una parte importante en la memoria y en la formación de recuerdos. Cuando hablo de recuerdos no solo hablo de recuerdos biográficos, sino de las experiencias que puede tener el propio organismo a nivel de memoria, ¿vale? Entonces diríamos que si ha habido experiencias de calma y una buena regulación con mis adultos a cargo, el hipocampo normalmente va a crecer más, ¿vale? Aumentando la probabilidad de una buena visión del mundo y del entorno. Y como os insisto, no os decía antes, no hablo solo de recuerdos, hablo también de memoria corporal, ¿vale? Y luego la otra parte que os he contado antes es el núcleo accumbens, que es el que está directamente relacionado en mi segundo cerebro con el circuito dopaminérgico, o sea, con la búsqueda de placer,
y en principio si se ha enseñado al individuo o al niño, si se le va enseñando una variedad de intereses, aunque en términos generales haya una etapa en la que aparecen más procesos obsesivos de difícil desenganche. En principio, si hay más experiencias de bienestar y de disfrute, el enseñarle al chaval a demorar la respuesta, diríamos que también puede ir ayudándole a que ese circuito, aunque mande señal de me apetece, diríamos sí que entiende que normalmente el chaval le da respuesta, pero va grabando en memoria esa buena conexión entre el deseo, ¿vale? Y el bienestar. En resumen, de alguna manera, si la relación que se pueda ir estableciendo entre los adultos y el niño, en principio, es tendente, no os penséis que esto nos pasa, tendente hacia el apego seguro no quiere decir que tengamos que tener un apego seguro, sino que sea tendente al apego seguro, eso facilitará el buen ajuste social y la buena conexión cerebral, ¿vale? Y en principio alejará un poquito a la persona de la probabilidad de llegar a lo que son las conductas adictivas, ¿vale? Entonces, no van a ser las experiencias propias de la adolescencia como el uso de sustancias lo que va a marcar directamente una relación con las conductas adictivas o el uso de Internet, por ejemplo. No tienen por qué ser factores precipitadores, pero sí que son factores en los que tenemos que, de alguna manera, estar presentes, ¿vale? ¿De acuerdo? Como sí que os decía, el estrés tóxico sí que es ese factor de riesgo esencial y más claro en el desarrollo no solo de conductas adictivas, sino de algunos otros tipos de problemas de salud, físicos, emocionales o sociales, ¿vale? El estrés, como quiero que veáis, no tiene tanto que ver con los eventos que la persona vive, sino tiene más que ver con la manera en que el adulto va regulando o desregulando al niño mediante el afrontamiento de las experiencias vividas, ¿vale? Bueno, y lo que sí que os diría que para mí es de gran importancia es que sí que tengáis claro que la adicción, tengáis claro, o que me gustaría dejaros claro que no, que la adicción no es una elección, pero que sí que es importante que sí que veáis que la solución a la adicción va a ser la conexión, conexión social, la conexión con otros. Y bueno, y aquí vamos a ver si queda algo que os tenga que dejar. Bueno, aquí os he dejado un poquito de bibliografía, ¿vale? Y bueno, como os decía, esta parte de la solución a la adicción es la conexión. Como veis, ahí tenéis una de mis pasiones, que es el deporte, ¿vale? Y ahí tengo a mi paciente. Esto es un regalo de un gran amigo, ¿vale? Y nada, y os doy las gracias a todos. Espero que el rato que nos queda pues aprovechéis para bombardearme. Yo tenía, ya os he dicho que el listado se me ha olvidado, pero que podéis, si en principio os acordáis de las preguntas que me hicisteis, pues podemos ir a ellas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, sí que os quería comentar, María José, ¿quieres que en principio, yo no tengo inconveniente en seguir grabando, pero creo que queríais que cortara aquí, supongo Sí, que porque si hay experiencias personales hay que respetar sí, diríamos, sí, la individualidad de cada uno para que cada uno pueda hablar. ¿Es eso? sí, eso es. A partir Vale. de ahora ya Pues corta entonces lo que la sí que os pido, grabación. vale, esperaros un momentito y voy a ver cómo paro la grabación, que ya creo que lo tengo claro. Y lo que sí que os pediría es que este es un espacio, yo creo que no os tengo por qué dar indicaciones o instrucciones a vosotros, pero ya que estoy al